Ok. Bendito Padre Dios, te damos gracias por estos momentos en los que podemos acercarnos a tu presencia por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo que nos instruye, nos guía, nos llama a buscarte, a alabarte, a aprender más acerca de ti. Pedimos, oh Dios, por el hermano para que tú lo guíes en la enseñanza, así como también a los oyentes, tener un corazón abierto a tu palabra. No nos queremos olvidar de las personas que están sin Cristo, de los enfermos y de todos aquellos que necesitan de ti, que necesitamos de ti, Señor. Pedimos para que tú nos bendigas y nos guardes del maligno. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, Carlito. Ya, a ver, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante, ¿ya? Hasta el 20. ¿Ya? No, no me va a alcanzar a ver todo, pero voy a leer de 6 a 20. Hermano Leoncio, ¿cómo está para ayudar a leer? Bueno, bueno, ¿Está bien? Ya. Mire, usted puede leer del 6 al 12. Segunda a los Corintios 1, del 6 al 12. Yo leo el resto. ¿Está bien? Segunda Corintios, Capítulo 1, versículos 6 al 12. ya, 6 al 12. Sí, por favor. Ok, yo leo. Sí. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos librará y en quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. ¿Hasta ahí? El 12. El 12 también. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí,
y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hasta ahí nomás. Como hemos visto previamente y leímos la última parte, en realidad aquellos que estaban en contra del apóstol Pablo, aquellos que decían que eran apóstoles pero no lo eran, decían que Pablo decía una cosa y hacía otra. Por eso habla del sí y no, que él decía sí, que iba a ir, por ejemplo, que iba a viajar, y después decía que no, que cambiaba sus decisiones. Pero en realidad no era así, sino que había un motivo por lo cual él no pasó como lo había expresado. Y en realidad fue por amor a ellos, para no llegar de una manera que ellos no iba a agradarle, porque no estaba muy contento. Entonces, tenemos el tema así en general en Corintios, en que el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, su servicio a Dios, porque es el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, habíamos visto previamente con respecto a las tribulaciones de ellos, que servían para que los otros, para que el pueblo de los corintios, los creyentes, sean consolados. Y vemos en el verso 6. Vamos a retomar del 6, pero en realidad vamos a empezar en el 8. Dice así: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Es decir, lo que a ellos le acontecía era para el beneficio del pueblo de Dios, para que ellos también fueran consolados en toda tribulación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, para que ellos sean librados, realmente librados de esa presión de la tribulación, y ellos no caigan en la falta de fe, de confianza, la cual se opera o se energiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Está hablando el apóstol Pablo, el Señor que sufrió lo insufrible, que nadie más va a poder sufrir, el apóstol Pablo que sufrió grandemente, y lo tenemos en parte en el capítulo 4 y en el 11, sus padecimientos de este libro. Pero él en su forma de hablar, de considerar a los corintios, dice: la cual opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, pero en realidad las de Pablo eran superiores a las de los corintios, pero lo hace porque él quiere considerarlos en la comunión de los padecimientos por causa del Señor. Dice el 7: y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Es decir, que ellos van a comprender que las tribulaciones de ellos y el consuelo de ellos es para el bien de ellos, de los corintios, y que realmente sus padecimientos son por causa del Señor, lo que no es así con respecto a aquellos falsos apóstoles que estaban llegando desde Jerusalén, seguramente hemos dicho judaizantes. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, en el sentido de participar de eso. Miren lo que dice: pues sabemos, o habiendo sabido, que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, esa asociación que ellos tienen, en realidad lo lleva a considerar de que tienen al mismo Señor, de que sirven al mismo Señor. Y esa comunión, el apóstol Pablo la reconoce como la esperanza que tiene de que ellos se sientan asociados a las aflicciones, como también a la consolación por causa del Señor. Y eso mantiene la comunión. Entonces Pablo eh, de manera muy sabia, procura a ellos eh, llevarlos a considerar esa asociación que tienen con el mismo apóstol, quien les llevó el Evangelio. El verso 8 está explicando una situación que él padeció, que no sabemos claramente en qué momento fue, y además que menciona una región muy grande, que es Asia. Entonces no podemos saber exactamente en dónde aconteció. Me dice así, el verso 8. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, seguramente esta aflicción los corintios la conocían, probablemente la circunstancia, el momento en que fue. A nosotros no se nos da esa información, porque dice:
Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Entonces, ahí hay algo que él está informando, que como lo hemos dicho, probablemente ellos conocían la circunstancia. No puede ser el capítulo 19 de los Hechos porque no tiene esa connotación. No sabemos si pudo haber sido algo que le aconteció, porque él está escribiendo desde Éfeso, entre las dos cartas puede haberle acontecido, porque en la primera carta no aparece esta, esta tribulación que le aconteció en Asia, no aparece en la primera, aparece aquí en la segunda carta y probablemente entre las dos cartas, entre la escritura de las dos cartas pudo haberle acontecido esta tribulación que él llama. Entonces dice, porque hermano no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, y abrumado es una palabra que habla de peso, algo muy pesado, algo muy pesado. Dice sobremanera, es decir, que sobrepasó todos los límites esperados. Él, seguramente con los demás creyentes que estaban en Éfeso, estuvieron a punto de la muerte, muy cerca de la muerte. Dice, más allá de nuestras fuerzas. Humanamente ellos ya estaban entregados a la muerte, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces no había ninguna posibilidad, ninguna salida de conservar la vida, ninguna. Ellos ya habían dicho, aquí ya terminó nuestra vida, nuestro servicio. De tal manera fue esa tribulación, como le decía, como expresa, no sabemos nosotros, pero tal vez los corintios lo conocían. Entonces dice eh, que fueron abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, humanamente no había nada que hacer, nada que hacer. Estarían en manos de personas con mucho poder, mucha autoridad, y no podían hacer nada, y estaban a punto de morir. No lo sabemos, pero sí sabemos que la situación era límite, ya era límite, porque dice más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, aún de vivir. Ya no había ni una esperanza de poder vivir. Y después dice, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte. Aquí en el versículo 8 y en el 9, lo que está hablando él son de las aflicciones de Cristo, que habla en el versículo 5, porque estas aflicciones son las aflicciones de Cristo, porque Él está sufriendo por causa del nombre del Señor. Entonces en el versículo 5 habla de las aflicciones de Cristo que también padecen los creyentes. Y Él aquí está dando un ejemplo de lo que Él vivió, aparte de todos los otros que aparece también en esta carta. Entonces dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Entonces, en un sentido, él está diciendo que en sí mismo, en él, tenía dentro de sí la sentencia de muerte. Él se daba por muerto ya. No necesariamente significa que hubo una sentencia, un juicio y una sentencia. Lo que pasa es que él, por la circunstancia tan grave, tan pesada, tan extrema, él llegó a la conclusión de que ya estaba sentenciado, de que no había ninguna salida, ninguna. Entonces dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Es decir, esa percepción por causa de la identificación con Cristo, por esa causa. Y después dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Es decir, él en ese momento, en la parte humana, no había ni una posibilidad. O sea, cualquier persona humanamente que hubiera estado en esa circunstancia habría muerto. Por eso dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Entonces dice, aquí estamos muertos. Por parte nuestra ya estamos muertos. Esa es la sentencia de muerte. Dice, y aquí estamos muertos. Pero eso
eso llegó a ellos para que no confiasen en ellos mismos, porque no hay ni una posibilidad humana de haber salido de esa circunstancia. Entonces, él cuando dice para que no confiásemos en nosotros mismos o para que no estemos confiados en nosotros mismos, ese está hablando de un recuerdo muy vívido de esa circunstancia. Él está viviendo muy, muy presente esa circunstancia, porque es algo que aconteció, pero él lo vive cada día, esa circunstancia, o sea, fue realmente notoria esa circunstancia en que él, para sí mismo, en sí mismo, tenía sentencia de muerte. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Entonces, en un sentido, está hablando aquí del Señor que resucita a los muertos en el futuro. Y lo hemos visto ahí en el capítulo 15, 1 Corintios, que está relacionado. Pero también es cierto que esto el Señor en un sentido lo hizo ahí también, que Él estando muerto, teniendo sentencia de muerte y habiéndose dado por muerto, el Señor allí operó y le dio la vida. Igual que Abraham, cuando ya tenía una edad avanzada, Sara también, 90 años y estéril, le dio vida a su cuerpo y al vientre de Sara para que pudiese tener a Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, es el Dios que da vida a los muertos aún en el presente. Entonces, ellos cuando dice que tienen sentencia de muerte y después dice que para que no confiásemos nosotros mismos, o sea, ya no había ni una posibilidad humana de escapar, Dios, que da el escape en el sentido de la muerte, dice, sino para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y ese puede significar el que continuamente resucita a los muertos, porque de Él y solo de Él emana la vida. Entonces, es la circunstancia en que fue resucitado el apóstol Pablo. Pero por supuesto está expresando aquel que aunque muera físicamente, está el Señor que va a resucitar de los muertos, porque si no, no se expondría a la muerte, si no confiase en esa realidad. Entonces, su servicio, su trabajo, era un trabajo en que, como él expresa, que cada día muero, cuando dice eso, es en realidad el hecho de que él está expuesto a la muerte cada día por causa del Evangelio. Entonces, esto lo expresa él, ¿ya? Lo expresa y además lo expresa que él tiene comunión con los creyentes de Corinto que también son atribulados y consolados por esta causa, porque el Señor resucita a los muertos y ese es el gran consuelo. Entonces, para que ellos también se animen y se expongan la verdad a pesar de la muerte. Entonces los anima, pero también a la vez expresa esa comunión que tiene con ellos. Es comunión que no tiene con los falsos apóstoles. Los apóstoles lo único que hacen esos falsos apóstoles es quieren apropiarse de ellos, adueñarse de ellos, y no solo de ellos, sino también de lo que les pertenece. Entonces dice verso 9 otra vez, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte en sí mismo, ¿ya? Para que no confiásemos en nosotros mismos, ni una posibilidad, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Ya? Miren, veamos en 1 Corintios 15, 31. A ver qué dice ahí. 1 Corintios 15, 31. Dice así. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso lo habíamos visto cuando estudiamos 1 Corintios 15. Entonces él está diciendo aquí que está expuesto a la muerte cada día muere. Pero dice, y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces aquí está diciendo que él confía, ya no en ellos mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
Porque si Dios nos resucita a los muertos, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero Él no hace eso. Entonces Él sirve al Señor, a un Dios que resucita a los muertos, aunque muera. Y de hecho ya tenía la sentencia de muerte, la tenía Él mismo dentro de sí. Quizá como habrá sido esa circunstancia, debe haber sido terrible, porque la destaca. Verso 10. El cual nos libró, o sea, nos libró allí de la muerte, el que resucita a los muertos, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Ya? Entonces, ¿de qué tan gran muerte? De morir de esa manera. No sabemos cómo era, pero de que tal vez morir de una manera muy, muy terrible, muy terrible. En el capítulo 11 de los Hebreos vemos ahí cómo algunos murieron de distintas maneras, ¿ya? Aserrados incluso, etcétera. Entonces dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos o hemos esperado con confianza que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces él dice que pone su confianza en Dios, que Él seguirá librándolos como lo hizo en esa circunstancia. Entonces, si Él estuviera expuesto nuevamente a la muerte de ese tipo, Él sabe y ya confía en un Dios que libra ya de esa circunstancia y librará de tan gran muerte. Él confía en eso. Y es por eso que Él continúa, Él no se retrae. Él podría decir, no, aquí ya no continúo, o sea, si voy a morir así, de esa manera, y que no sabemos cómo era, pero debe haber sido terrible, de esa manera, entonces mejor no sigo, o sea, esta cosa es muy peligrosa, mejor no sigo, ahí me quedo. Entonces él no, él ahora continúa, pero continúa confiando en aquel que los libró, ¿verdad? Que los libra y que sabe, dice ahí, y espera, confiado, que aún nos librará de tan gran muerte. Él continúa. Él no deja, él no escapa, no arranca. Qué increíble, ¿eh? La actitud de un hombre que confía en Dios, el que resucita a los muertos, aunque le llegue la muerte, pero él confía que mientras Dios lo desee, lo librará. En un momento ya no lo libró, que fue cuando fue muerto por Nerón, pero porque Dios en un sentido lo dejó nomás, permitió que lo mataran. Pero cuando Dios lo libró, como al mismo Señor, lo libró de la muerte hasta el momento en que llegó su hora. No era su hora, y cuando no era su hora, él escapaba y Dios lo libraba. Al apóstol Pablo también, y sabía que lo libraría las veces que el Señor deseara. Pero cuando ya era el momento de partir, el Señor lo dejó que lo mataran, tanto a Pablo como al Señor. Así también pensamos en Juan el Bautista, en Jacobo también, pensamos en Jacobo también, que también fue muerto por Herodes. Entonces son momentos que el Señor por alguna razón los permite, podría librarlos, pero él en su momento lo permite, porque Él es el que resucita a los muertos y en quien esperamos y hemos esperado confiados que aún nos librará de tan gran muerte, dependiendo de su voluntad. Entonces dice, verso 11, tan importante esto que hay que procurar no olvidarlo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, está diciendo aquí que él está confiando y esperando en que ellos colaboren, que cooperen, ¿verdad? Con la oración. Y en este caso la palabra es la petición específica de librar, en este caso, de esa circunstancia. Dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, es decir, por la liberación de ellos, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Que se dé gracias por muchas personas den gracias por la liberación de ellos por causa, ya, dice, del don concedido por medio de muchos, es decir, por sus oraciones. Miren, veamos en Filipenses 1, 19 y 20, para ver una circunstancia parecida en que el apóstol Pablo está en la cárcel.
Filipenses 1, 19 y 20. Dice así. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, por la oración de ellos, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, por la que sea. Pero él ya está en 2 Corintios hablando de aquel en que confía, ¿verdad? Que le librará aún de tan gran muerte. Dice, mira lo que dice el 25. Y confiado en esto, en el hecho de que quedaría por la oración de ellos, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Es decir, el hecho de que Él esté allí sería una respuesta de la oración de los creyentes, y eso sería una gloria para ellos por causa de su presencia. Entonces, otra vez leamos el verso 11, dice de 2 Corintios capítulo 1, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. La importancia que le da el apóstol Pablo a la oración, en este caso la petición específica sobre el caso, sobre las tribulaciones, sobre la exposición a la muerte del apóstol Pablo por su servicio al Señor y a los corintios también. Entonces, cooperando significa operar junto con. Dice también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo confía en eso, en que ellos estarían orando, así como los filipenses, que los corintios estarían orando por el apóstol Pablo. Mire, leamos en Romanos 15:30, respecto al tema de la oración. Dice así, espera un poquito, a ver, dice, a ver, espérate. Es Romanos 15:30, estaba en 1 Corintios por eso. Romanos 15:30 dice así, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, cuando él fuera a llevar, a visitar a Judea, cuando llevara la ofrenda allá a Judea, la ofrenda que habían juntado de los Gálatas, los macedonios y también los de Acaya, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Había oposición en todo lugar. Sabemos después que ahí lo tomaron preso, ¿verdad? Y estuvo en Cesarea y después en Roma. Entonces dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Sí? La importancia de la oración. Y en Efesios 6:21, me parece que es 6:21, ¿verdad? Me parece que es 6:21. 6:18. Efesios 6:18 también dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está la oración y la petición juntas. La oración general, que significa presentarse delante de Dios, y la súplica en la petición específica, en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando en ello, es decir, constantemente, la oración es constante, la petición es constante sobre un punto específico, por los siervos de Dios, por las distintas circunstancias. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y él estaba preso.
pero él daba a conocer el Evangelio y él pensaba en que iba a ser liberado por el Señor. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con confianza, con libertad, el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Está preso. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, es la intercesión de los santos para con los siervos, para que ellos puedan hablar en verdad, con denuedo, predicar el Evangelio. Entonces, él confiaba en eso, en los corintios, y lo hace participar de esto. Por eso le habla de su servicio, de lo que él estaba haciendo para que ellos cooperen. Lo repito, identidad que no tenían con los otros apóstoles. No lo tenía, solo con el apóstol Pablo. Entonces, otra vez, verso 11. Cooperando, cooperar junto con, también vosotros a favor nuestro con la petición, a favor de no solo de Pablo, sino de los siervos que están con él. ¿Para qué? Este es el propósito. Para que por muchas personas, y aquí la palabra es rostros, pareciera que lo que está hablando aquí está hablando de una situación en que los creyentes levantan su rostro a la presencia, o ponen su rostro o elevan su rostro a la presencia de Dios, en oración, en petición, en una petición específica, y esto a favor del apóstol Pablo y de los siervos de Dios que están con él. Por eso dice, para que por muchos rostros sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, muchas personas, muchos rostros orando, dando gracias a Dios por causa de la respuesta de las oraciones. Entonces, las gracias aquí, la gratitud es a Dios, porque Él es el que responde, Él es el que resucita a los muertos, o está constantemente, como habíamos expresado, resucitando a los muertos. Entonces, la oración, se agradece la oración, Pablo la agradece, y no solo eso, sino que la exhorta que se haga la petición, la oración general y la petición, para que por la respuesta haya gratitud en el pueblo de Dios hacia Dios por causa de esa oración. Verso 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo está como presentando una credencial o como una tarjeta de presentación de lo que ellos son delante de Dios, para que ellos puedan también ganar confianza en todas las cosas que han hecho, porque ellos tenían que ver cómo el apóstol Pablo se había presentado delante de ellos, de qué manera, cómo lo habían conocido, y si él había hecho algo inadecuado, porque le estaban metiendo en la mente cosas en contra del apóstol Pablo. Entonces, él está aquí, está expresando que él se siente libre de todas esas acusaciones porque en realidad su conciencia está totalmente tranquila. Entonces dice, porque nuestra gloria es esta, nuestro orgullo, nuestra jactancia, y lo hace con toda autoridad, ese orgullo, esa jactancia. ¿De qué se trata? El testimonio de nuestra conciencia, la conciencia. Él no tenía problema de conciencia. Entonces, él en esa parte, que es la parte inmaterial del hombre, que hace juicio con respecto a los actos, eso él estaba súper tranquilo. La conciencia que uno juzga, oh, me hice mal esto, me equivoqué en esto, por eso me pasa esto, por eso ellos responden así. Él no tenía nada, no encontraban nada que él hubiera hecho, que él hubiera dicho, alguna de sus actuaciones que llevaran a que ellos estuvieran en contra del apóstol Pablo, ninguna. Su conciencia estaba totalmente tranquila, ¿ya? Y eso lo va a explicar después delante de Dios. Miren, leamos sobre eso en Gálatas 1:20. Gálatas 1:20, vamos a leer sobre ese punto. El micrófono, hermano
allí, por favor. Se siente el micrófono. Sí, por favor. En Gálatas 1:20 dice así. Dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ya estaba hablando allí de que él no había recibido el evangelio de parte de los hombres, sino por revelación de Dios, que había ido a Jerusalén, etcétera, y que había solamente visto a Jacobo, el hermano del Señor. Hermano, es que no me acuerdo el nombre. Hermano León, si usted ubica al hermano, porque está abierto el micrófono. Hermano, podría cerrar el micrófono. Ya, dame un segundito. Gracias, disculpe que se escucha. Ya, gracias. Que no me acuerdo ya. Dice, en esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. Entonces él le está diciendo y lo hace delante de Dios. Sobre eso mismo, Hechos 24:16. En el fondo se está defendiendo, pero con cosas reales, pues ya, para que ellos puedan considerar, puedan pensar. Y la forma como lo hace, ¿eh? Dice, verso 16 del capítulo 24. ¿Ya? Aquí está ante el gobernador Félix. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, él se cuidaba. Nosotros a veces no somos muy cuidadosos, tenemos que reconocerlo, en lo personal también. Entonces, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él se cuidaba de cómo presentarse. Y estamos ahí en el capítulo 24, cuando él ya había hecho los viajes misioneros. Entonces dice, verso 12 del que estamos estudiando, 1 Corintios 1. Porque nuestra gloria, orgullo, jactancia es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. Y cuando dice con sencillez, está hablando de la pureza. Y también está hablando de una vida sin doblez en las intenciones. Está hablando de pureza, de algo que, una sola línea, no con cosas escondidas. Entonces, que con sencillez, con pureza, ya con sencillez, es decir, una vida sin doblez en las intenciones del apóstol Pablo, e integridad o sinceridad, que también se puede traducir en un sentido como pureza. Pero esa palabra sinceridad significa exponer al sol. Me parece que algunos de los trabajos que hacían, por ejemplo, los griegos, etcétera, no sé, las vasijas, esas cosas, las exponían al sol los trabajos, ¿verdad? La cerámica, lo que fuera, para ver si había alguna impureza. Entonces, lo único que ellos tenían era ponerlo frente al sol, que no hubiera mezcla, pero más que nada que no hubiera impurezas. ¿Ya? La palabra viene de sol y juicio, juzgar o exponer hacia el sol, delante del sol. Entonces dice, y sinceridad, es decir, si ellos fueran puestos a la luz, no habría ninguna mala intención, ninguna impureza, nada, no encontrarían nada. Y eso dice de Dios. Entonces, no hay doble intenciones, no hay nada impuro, no hay nada que esté mezclado, nada que no corresponda, ¿verdad? A ese elemento, y en este caso es la conciencia de ello, dice de Dios, no con sabiduría humana, que era como se estaban presentando los falsos apóstoles, con sabiduría humana. Miren, leamos primero a los Corintios, capítulo 2. Dice así, 2:1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí está la primera carta, pero también a los Corintios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, porque no quería en absoluto que la sabiduría del hombre se interpusiera. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, para ganar con palabras atractivas, nada de eso, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces dice, no con sabiduría humana. Él la sabiduría humana la dejó a un lado. Eso en Filipenses dice que lo tiene por basura para ganar a Cristo. Todo lo que él es, todo lo que él lo que significaba su parte humana, toda la capacidad humana o todos los títulos humanos que podía tener, no los tomaba en cuenta. Eso hay que dejarlo. Él lo dejaba. Entonces dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Entonces le acusaban a él de que él se presentaba con sabiduría humana y que quería él ganar a los corintios de esa manera y engañarlos. Pero en realidad los que usaban la sabiduría humana y la ocupaban para ganar a los corintios eran los judaizantes, los falsos apóstoles. Ellos sí, pero acusaban al apóstol Pablo de las mismas cosas que ellos hacían. Siempre es así. Entonces dice, sino con la gracia de Dios. En vez de eso, la gracia de Dios. ¿Ya? Mire, veamos en 1 Corintios 15:10. Dice así. 1 Corintios 15:10. Veamos el 9. 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, la gracia de Dios es la que capacita, es la que mueve. La gracia de Dios es la que opera a través de un creyente que se deja realmente dominar, ¿ya? O controlar por la gracia de Dios. Entonces, él, diciendo que es nada, porque persiguió a la iglesia, es el más pequeño y es nada, él lo que es por la gracia de Dios. Por supuesto, él es el instrumento, él es el agente, en ese sentido, en que la gracia de Dios se manifiesta. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, todo el poder de Dios. Él permite que se manifieste en su servicio, en su ministerio. Entonces, por eso dice, sino con la gracia de Dios, no con la sabiduría humana. Y eso es sumamente importante, que la iglesia de Dios esté basada en la gracia de Dios y no en la sabiduría humana. Y nosotros tenemos en la Biblia eso, la gracia de Dios, en el ministerio, en la enseñanza. Y no hay que abandonarla, hay que volver a ella una y otra vez. Y el apóstol Pablo no estaba pensando en formar una iglesia a la pinta de él o al modo humano, al modo del apóstol Pablo, no, sino simplemente según el misterio que recibió del Señor y las revelaciones. Entonces dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, cuando dice nos hemos conducido, esa palabra conducir es un pasivo. ¿En qué sentido? Es importante, porque lo que lo mueve no es él, ni su sabiduría, sino algo externo. La gracia de Dios lo conduce, la gracia de Dios lo mueve. Es decir, la gracia de Dios opera en él y lo conduce. Por eso es pasivo, es algo que viene de Dios. Por eso dice, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, porque delante de Dios y delante de los hombres decíamos, y leíamos ahí en Hechos 24:16. Entonces, está hablando de que Él se conduce no por sí mismo, sino dependiendo, dejándose guiar y conducir por la gracia de Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, por la palabra de Dios la que tiene que conducir. La gracia de Dios se manifiesta a través de la conducción de su gracia. Por supuesto que está hablando del apostolado, pero eso es una realidad de todos los creyentes, que nosotros debemos dejarnos conducir por su palabra y no conducirnos a la sabiduría nuestra. Dice, y mucho más
con vosotros, los considera. No es que él se comportó con ellos como quisiera. No es que después que recibieron el Evangelio él se aprovechó de ellos, se enseñoreó de ellos, no. Sino que él con limpia conciencia, él dice que con sencillez y sinceridad, y sigue actuando de la misma manera, no con sabiduría humana. Ahora ustedes se convirtieron conmigo, ahora tienen que hacer lo que yo digo. No, nada de eso. Sino que ellos los entrega a la gracia de Dios también, los entrega y los deja a que la gracia de Dios los forme a ellos y los fortalezca a ellos y los guíe a ellos, así como lo guía a él. Entonces su presentación delante de ellos fue no como hombre, sino como uno que es conducido por la gracia de Dios y se deja conducir por la gracia de Dios. Dice, y mucho más con vosotros. Se cuidaban de que ellos no se perdieran, sino todo lo contrario, que su confianza fuese cada vez mayor en el apóstol, que es el enviado de Dios, porque a ellos les convenía, para que no dejasen su enseñanza. Y de hecho estaban dejando su enseñanza, ya atrapados y, y también engañados por los falsos apóstoles. Verso 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Entonces, esa buena conciencia que el apóstol Pablo tiene, ¿ya? Excluye una doble intención en los escritos, porque también lo acusaban de que él escribía una cosa, pero en realidad no era verdad. Entonces, toda la buena conciencia, toda la sinceridad, toda la sencillez, etcétera, dejar a un lado la sabiduría humana, también se manifiesta en los escritos del apóstol Pablo. Y eso es lo que él quiere que ellos entiendan. Mire, veamos en el capítulo 10, versículo 10. Las acusaciones que le hacían. Mire, dice, 2 Corintios 10, 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea que ellos decían que escribían una cosa, pero después se presentaba de otra manera. Mira lo que dice después. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hecho estando presentes. Claro, él era suave cuando iba, él era condescendiente con ellos, los trataba bien. Entonces decía, no, si esas son palabras nomás de él, son mentiras, porque cuando viene actúa de otra manera. Esa era la acusación. Entonces dice acá, porque no se escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Entonces, lo que leen y lo que conocen de él, de Pablo, por contacto personal, manifiesta la misma conducta íntegra que han podido comprobar siempre. Entonces, lo que él escribe tiene que ver con lo que él es, con su presencia. Pero estaban, claro, estaban tratando de decir que el apóstol Pablo escribía una cosa, pero vivía otra. Esa era una de las acusaciones, ¿ya? Y él aquí se defiende en ese punto por el bien de ellos. El verso 14, miren lo que dice. Como también en parte habéis entendido, en parte, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Entonces, está hablando que entiende, pero que está entendiendo en parte nomás, no completamente. Entonces, pero el Pablo confiaba que finalmente, cuando se aclarara la situación y, y cuando se completase, lo comprenderían y lo reconocerían totalmente. Cuando todo este proceso de la carta, etcétera, se arreglara, porque había una situación en que no le reconocían totalmente, pero confiaba que eso iba a avanzar y que iban a tener una confianza
una comprensión y un reconocimiento total del apóstol Pablo. Entonces dice, como también en parte habéis entendido o entendisteis. Entendieron algunas cosas, otras no, que somos vuestra gloria. Entonces, ellos se tenían que gloriar en los apóstoles porque ellos fueron los que llevaron el evangelio y fueron los que llegaron primero el evangelio. Miren, en el capítulo 10, verso 14, miren lo que dice. Capítulo 10 del mismo libro, verso 14. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Entonces, cuando dice que en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, porque los falsos apóstoles no le están llevando nada, le están llevando el error, solo el error, los judaizantes. Pero el apóstol Pablo les llevó el evangelio, lo cual realmente creyeron y ellos tenían el Espíritu de Dios y eran creyentes. Pero eso lo estaban ahora dejando. Por eso dice, en parte habéis comprendido, en parte habéis entendido, en parte. Porque ahora pareciera que muchas cosas que ellos entendieron bien lo estaban abandonando. Y eso acontece en la iglesia, querido hermano, que muchas cosas sólidas ahora se están dejando, ahora se están abandonando. Se está abandonando la palabra de Dios, la verdad se abandona muy fácilmente. A alguien se le ocurre algo por ahí y ya empieza eso a correr la voz y los demás hacen lo mismo. Muchas doctrinas que son tan importantes, que son de alguna manera fundamentales, muy importantes para la santidad del pueblo de Dios. Entonces se están permitiendo muchas cosas que claramente no son correctas. Entonces ellos, cuando dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, tenía la esperanza de que ellos llegasen al final a entenderlo y comprenderlo completamente y recibirlo y reconocerlo. Dice que somos vuestra gloria. ¿Por qué? Porque ellos llevaron el Evangelio. Así como también vosotros la nuestra, en el sentido del resultado de Dios, en el sentido de que ellos ahora son hijos, pues, son engendrados por el Evangelio, por el apóstol Pablo, como dice en 1 Corintios. Entonces fueron engendrados por el apóstol Pablo, y en Gálatas también lo enseña. Entonces, así como también dice que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. Ellos se gloriaban en los Corintios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, así como vosotros nos reconociste a nosotros, que lo que llevamos era de Dios, así nosotros nos reconocemos a ustedes de que ustedes son fruto del poder de Dios, del poder del Evangelio. Entonces se glorían y se reconocen mutuamente, pero tenía que avanzar en eso todavía porque lo estaban abandonando, lo estaban dejando. Y esto para el día del Señor Jesús o en el día del Señor Jesús, ¿ya? Entonces ese día del Señor Jesús o de nuestro Señor Jesús, algunos traducen, tiene que ver con el día de su venida, ¿verdad? A buscar a su pueblo y del juicio en el tribunal de Cristo. Entonces allí se va a manifestar esa gloria. ¿Qué cosa? El gloriarse de ellos, de que el Señor les llevó el Evangelio por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo gloriarse de que el poder de Dios se manifestó en aquel lugar. Así como los otros también, aquí está hablando de los corintios, pero también de los otros lugares también, donde el Señor le permitió llevar el Evangelio y donde le dio tantos resultados. Entonces, aquí él está en un sentido apelando al recuerdo de ellos, a lo que aconteció, cómo llegó, cómo el apóstol Pablo, estando allí en aflicción en Corinto, el Señor le dijo que se quedara, porque tenía mucho pueblo allí, y él se quedó y obedeció, y que todo ese trabajo, ese servicio, todo ese esfuerzo que él hizo, y resultó en la conversión de los corintios, en la salvación de ellos, en ese mucho pueblo que decía el Señor que tenía los corintios, y el Señor respondió. Entonces, Él vuelve a que ellos se recuerden y consideren lo que Dios hizo a través de Él y lo que Dios hizo a través de Él y el hecho del resultado en sus vidas, que ellos ahora son del Señor.
Y eso no lo llevaron estos falsos apóstoles. Entonces viene otro de afuera y se apropian de ellos como si siempre los conocieran, y no los conocían. Simplemente están escuchando voces de personas que dicen que tienen autoridad divina, pero no la tienen. Entonces el apóstol Pablo está tratando con eso, ¿sí? Pero el problema no es el apóstol Pablo, el problema es la iglesia en general, pero aquí los corintios que abandonan lo que se les ha enseñado, el abandono de la verdad. Verso 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. ¿Con qué confianza? La confianza de que ellos, aunque entendieron en parte, ¿verdad? Ellos sí reconocieran que ellos son su gloria y que para el apóstol Pablo los corintios son su gloria. Y con esa confianza del recuerdo de lo que aconteció, de lo que Dios hizo así, dice, quise ir, o quería, o deseaba ir. Él deseaba ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, es decir, un segundo elemento de bendición. Probablemente aquí sea la segunda visita, ¿ya? Porque esa hubiera sido la segunda visita, ¿ya? Pero probablemente él no fue allí, pero probablemente había tenido una pequeña visita previa en donde tuvo un problema allí con los corintios y tuvo que escribir esa carta triste, ¿ya? En donde dice que provocó la tristeza de muchos, no quiso eso, pero que a la vez lo que se gloría y se goza es que ellos provocó el arrepentimiento de ellos, ¿ya? Y de algún creyente probablemente no sabemos, en el capítulo 2 que aparece, que tuvo un desencuentro con el apóstol Pablo también, del cual vamos a ver después. Entonces dice, con esa confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, es decir, para ir avanzando más en el conocimiento de las cosas de Dios. Y de ahí pasar a Macedonia. Y después de Macedonia volver a Corinto y ahí estar un tiempo más. Pero esa pasada desde Éfeso a Corinto, antes de ir a Macedonia, no la hizo. ¿Por qué no la hizo? No la hizo porque no tenía la respuesta de la carta que él había enviado y quería saber cómo habían respondido para ir con una base más sólida a, a Corinto y no ir con tristeza o con una actitud tal vez de reto y de enojo. Entonces, cuando lo acusan a él, los falsos apóstoles de que él ve, dice una cosa y no la hace, dice que viene y no viene, que va a venir y no viene. Entonces, por eso le dicen que es sí y no, dice que sí y es no, o sea que no es claro él. Entonces dice, con esta confianza quise o quería o deseaba ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia o gozo, es decir, un elemento de bendición aparte de la primera visita que aparece en el capítulo 18 de los Hechos. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Bueno, eso no lo hizo, no pasó, sino que se fue directo a Macedonia. Y después fue a Troas, y no encontró a Tito, volvió a Macedonia, y en Macedonia Tito llegó y le llevó buenas noticias, que aparecen en el capítulo 7, de la respuesta de ellos, porque Tito le llevó la carta y recibió de inmediato la respuesta o la actitud de ellos en cuanto a la carta que el apóstol Pablo le envió. Y cuando le llevó nuevas noticias, probablemente, como dicen primero los Corintios, en el invierno les visitó. Entonces, el apóstol Pablo aquí está defendiendo, pero a la vez está defendiendo su apostolado, pero a la vez está defendiendo a los corintios, porque les conviene a los corintios estar establecidos en la doctrina de Dios que el mismo Señor ha dado a conocer a los corintios. Así también nosotros nos conviene estar establecidos en las doctrinas, entender bien su palabra, para no abandonar y no abandonar la verdad,
sino confirmarla y mantenerla. Y no entregarse a a cualquier enseñador, a cualquier enseñanza, como le aconteció a los corintios, porque estaban dejando al apóstol Pablo, pero después estaban dejando la enseñanza, po. Y eso está más claramente en los Gálatas, en donde estaban dejando el Evangelio, lo estaban abandonando. Se estaban dejando circuncidar, estaban poniéndose bajo la ley y estaban abandonando la gracia. Eso en Gálatas. Entonces aquí, aunque va unido, el 2 Corintios más sólido es el hecho de abandonarlo a él, al apóstol y ministro que el Señor envió. Y al abandonarlo a él, abandonan todo lo que él enseñó. Y eso está desarrollado en cierto modo, aunque en parte en los Corintios, 2 Corintios, pero más en los Gálatas. Así que ahí hasta ahí vamos a llegar ahora, ¿ya? Ojalá que nos ayude ver el amor del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tiene el amor y las entrañas de Cristo. Él imita al Señor. En 1 Corintios 11:1 dice ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando dice eso, en el fondo es verdad. Él imita al Señor en su amor, en su gracia, en su comprensión, en su deseo de que los creyentes estén bajo el mandato de Dios, la enseñanza de Dios, porque eso le hace bien, y que estén establecidos en el Señor. Apartados de mí nada podéis hacer, dice ya en Juan capítulo 15. Entonces, en el fondo, todos esos textos ayudan, pero el apóstol Pablo tiene el mismo amor, el mismo deseo que el Señor, y lo manifiesta gratamente y mayormente en la segunda de los Corintios, porque muchos dicen que segunda de Corintios el apóstol Pablo como que abre su corazón, y aquí lo muestra, pero lo abre porque en un sentido se siente no dolido, sino se siente, sí, en cierto modo dolido, pero se siente que los corintios lo están abandonando, y eso significa que ellos se van a ir para abajo, que van a retroceder en cuanto a la verdad, y van a perder la gracia de Dios, la van a perder, como acontece en los Gálatas. Muy bien, hermano. Hasta ahí vamos a dejar el estudio. No sé si hay algo que comentar antes de terminar, o alguna pregunta o algo que comentar sobre el tema. No, hermano. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Hermano Leoncio, ¿cómo está como para orar? Para dar por terminada la reunión. Ahí abrió el teléfono, el micrófono. Hermano Leoncio, ¿está por ahí? Ahora sí. Sí, ¿me Ya. escucha? Sí. Bueno, lo escuchamos entonces Ok. para orar, para terminar el estudio. Nuestro Dios Padre es nuestro, te damos gracias por habernos enseñado y también podemos cada uno de nosotros entender y comprender el, los motivos o también el porqué de las tribulaciones. Queremos, Señor, que nos sigas enseñando y también queremos rogar tu bendición para cada uno de los oyentes, a nuestros hermanos en Cristo y también amigos y los que hemos estado siempre atentos a tu palabra, Señor. Y gracias, nuestro Dios y Padre. Bendice a nuestros corazones y también para poder llevarlo en la práctica como un testimonio visible para cada uno de los que nos rodean, nuestra familia. Y tal como decía el apóstol Pablo, una vida en la conciencia transparente, también por su testimonio visible, sin mancha, sin tacha. Y todo esto, Señor, que a cada uno de nosotros nos habla para poder mostrar a cada uno de que podemos ganarlos para Cristo sin palabras. Gracias a nuestro Dios, en nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Amén, Señor. Muy bien, Amén. muy bien. Muchas gracias, hermanos.